Bienvenidos hermanos una vez más a esta transmisión que estamos teniendo los días domingo. Le damos gracias a Dios porque nos está usted acompañando en este momento. Vamos a tener la cuarta parte de la entrevista que tenemos con nuestro hermano. Es el cuarto video que hacemos en este formato. Vamos a revisar hoy la tercera parte que hemos dejado pendiente del ministerio de nuestro hermano Benjamín Méndez Nocedal. En esta ocasión, el pastor Fidel, que nos acompaña, bienvenido, sí, nos va a guiar por la tercera visión que tuvo nuestro hermano Benjamín y la labor que estuvo haciendo ya en el movimiento Príncipe de Paz, al cual pertenecemos. Dios lo bendiga y Dios bendiga a nuestro hermano Fidel. Sí, bienvenidos hermanos. Hermano Fidel, vamos hoy a hablar acerca de la tercera visión que tuvo nuestro hermano Benjamín. Ya para los que no estuvieron en los videos anteriores, pueden buscarlos aquí en esta página. Ya vimos cómo fue rescatado del alcoholismo nuestro hermano Benjamín. Fue llamado a predicar por medio de la primera visión. Después, estando ya trabajando como misionero en varios lugares, al final el Señor lo lleva a Etla, y la segunda visión que tiene él, lo manda especialmente a Etla a trabajar, ahí a levantar un templo donde hubo manifestación del poder del Espíritu Santo con milagros, con sanidades, también hubo profecía. Y ahora en esta tercera vez, quiero que usted nos platique, ya que surgió este movimiento, en la primera iglesia Príncipe de Paz ahí en Etla, ¿cómo se fue desarrollando ahora este movimiento? Sí, pues ya vimos que todo fue por cuestiones proféticas, porque cuando el Señor la segunda vez llamó al pastor Benjamín, lo puso en Etla y empezó en un lugarcito de casas de hermanos. Cuando ya crecieron en número y ya se volvieron molestia para la persona que estaba dando la casa por los daños que hacían los demás niños en su jardín, y tú sabes, ¿no?, cómo se dan esas cosas. Entonces se levantó un hermano a profetizar que del otro lado de la carretera había agua que sí se podía beber. Se puso a la tarea él de buscar qué lugar era, y el único lugar que estaba disponible es donde ahora está el templo. Allá el hermano Benjamín hizo el contrato, pagó él de su dinero, pagó el terreno, y empezaron a construir una planchita de cemento con los hermanos. Ahí sí cooperaron los hermanos para hacer la planchita donde iba a estar puesto el templo. Él tenía mucho problema porque era una ciénega, estaba lleno de agua y escurrimiento de agua. Entonces lograron hacer la planchita de cemento con sus canalitos para que escurriera el agua, y empezaron a querer construir un lugarcito allí. Lo primero que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo de madera. Y después de la escuela dominical se hizo un acuerdo de ver cómo lo iban a hacer. Entonces empezaron a juntar dinero y reunieron poco, cerca de 2,000, 3,000 pesos. Y fueron a comprar unas tablas a una maderería que estaba cerca de allá, en el mismo rumbo, en Etla. Llegaron allá y le dijeron al dueño, queremos unas tablitas. Sí, ¿cómo no? Dice, ¿sí? ¿Para qué las quieren? Pues vamos a hacer por ahí un trabajito, dice un hermano. Pues aquí tengo estas tablas, les empezó a mostrar. Recordemos también que era un tiempo en que
el cristianismo todavía era perseguido, y más en Etla, que era un pueblo católico. No, terriblemente, porque si ahorita hay dificultades todavía para poder hablar del Evangelio en ese lugar, quiero decirte que acabamos de tener una persecución de nuestros hermanos en un pueblo cerca de allá. En ese pueblo mataron a nuestro hermano, al familiar de mi hermana Apolonia, la anciana ahora que está Las Conchas. en las Conchas Chimalapas. Mataron a su familiar, a su hermano, creo que era. Y a raíz de eso se vino la hermana con su hermano Maximiano y el sobreviviente, y estuvieron allá en Etla. Entonces no era fácil declarar que era para un templo cristiano, porque si se declaraba que era para un templo cristiano, pues nada más no le vendían, como pasó muchas veces en la iglesia. Desde el principio el pastor Benjamín propuso que hubiera aniversarios, y en muchas ocasiones en esos aniversarios los que vendían agua no querían vender porque era para el templo. Entonces muchos hermanos, se convirtieron varios hermanos cerca, y una hermana, la hermana Zenaida, que vivía a 30 metros del templo, pues dijo, pues ahí tengo yo agua, vayan, y con cubetitas acarreaban para satisfacer las necesidades del templo. Muy hermosa nuestra hermana Zenaida, la Sí. recordamos mucho. Que Dios la bendiga. Y Está con el Señor, está con el Señor. Pues llegaron estos hermanos ahí a la maderería, y le dijo, pues para un trabajito, y entonces empezaron, oiga, y para una casita, ¿como cuántas tablas? Pues tantas tablas. ¿Cuánto tiene usted? Pues tenemos nada más 2,000, 3,000 pesos. No, hombre, no le sirve para nada ese dinero, les dijo el dueño, y dice, no, y es que no solamente son las tablas, sino que también es el techo. Tenemos que ponerle techo, porque ni modo de que puras tablas o lonas, ¿qué le ponemos? Y fue la tercera vez que les dijo el dueño, bueno, pero ¿para qué la quieren? Entonces el pastor ya habló y dijo, la realidad es que lo queremos nosotros para un templo cristiano. Y entonces dice el dueño de la maderería, ¿usted es el pastor? Sí. ¿Por qué no me había dicho antes? Yo soy cristiano, hermano. ¿Cuántas tablas necesito? La realidad, necesitamos tantas tablas, mucho más de la que ellos siempre querían empezar a comprarlo por partes. Tantas tablas necesitamos. Hicieron un cálculo, tantas láminas para techar y tantos clavos, todo el material, hicieron un cálculo allá. Y entonces les dijo el dueño de la maderería, hermanos, váyanse. Va a llegar un tráiler con todo el material para que construyan su templo. Gloria a Dios. Y vemos cómo desde el principio entonces Dios también se manifestó ahí. Eso nos hace ver que cuando Dios quiere algo, Él da todas las herramientas para poder hacerlo. Se pagó el terreno donde solamente el pastor, con su montón de hijos hambrientos, lo pudo pagar, y después de eso la construcción de un templo de madera donde también le fue provisto de manera divina. Te quiero decir que había yo dicho en un video que él no era pobre de origen, él tenía mucho dinero, pero era un hombre muy soberbio. El pastor, estamos hablando del pastor Benjamín. Sí, antes de convertirse. Era un hombre soberbio, dueño de su dinero. Tenía operarios, 12 operarios. Tenía 12 cajones más él, donde manejaban 1 kilo de oro. Y tenía muchos compadres y
muchos amigos. Pero pasó algo especial. Cuando él se convirtió, perdió todo. Óyelo bien, todo. Allá en la esquina de Oaxaca, en las calles de Díaz Ordaz y Mina, esa esquina la iba a comprar el pastor. Pero como era muy soberbio, dijo, no, esto no me sirve, Y fue cuando el Señor lo alcanzó. Y cuando el Señor lo alcanzó, no solamente perdió el agua que tenía en su abdomen, sino también perdió el vicio del alcohol, pero también perdió el dinero que él manejaba. Quedó pobre. Y él declara él hizo sus crónicas. Las crónicas están en el templo, en el archivo del templo. Él escribió sus crónicas. Yo se las escribí, él me las dictó. Claro que en el principio él con su puño y letra ya no podía hablar bien, estaba en agonía. Él con su puño y letra allí anota en las crónicas, estas son crónicas fieles de lo que yo le he dictado a mi hijo, o sea, a mí. Entonces él declara que en sus crónicas que no hay dolor más grande para un padre que su hijo le pida pan y no tenga un solo centavo para poder darle un pan. Todos tener hambre. Pero en medio de esa necesidad, cuando también los hermanos lo dejaron para que pagara solo el templo, allí se ve la mano de Dios, porque no costó 1,000 pesos el templo, se lo vendieron a precio. Y él, como decía el rey David, no, a mí no me lo van a regalar, a precio he de pagar lo que va a ser para mi Señor. Y ese terreno es para el Señor hasta la fecha. Le costó a él sacrificios, desvelos, todo lo que hizo para comprar ese lugarcito. Amén. Ahí es donde se implanta la primera iglesia Príncipe de Paz, en la villa de Etla, en la colonia El Vergel, esquina Lirios y Rosas. Sí, está a orilla de la carretera, ustedes ya nos han visitado seguramente, si no ya tiene la dirección para visitarnos cuando usted guste, es bienvenido. Amén. El pastor Benjamín fue llamado una tercera vez. ¿Sí? ¿Nos puede contar esta revelación, esta visión que tuvo el hermano? Él estuvo trabajando en la obra. Después de que le bajaron el tráiler de madera, de duelas, más bien de duelas, porque ya no le pusieron madera, sino duelas. Ya le pusieron tabla, de 30 centímetros, sino duelas de 10, bien trabajadas. Un templo muy bonito, quedó muy bonito. Él siguió trabajando, hubieron milagros, quisieron quitar el templo de allí, los católicos, era muy penado que tuviera un culto cristiano, siempre en ese entonces todavía nos tocó persecución. Él estando en un lugar, le llega, y estando en Etla, llega una persona y le dice, bueno, pastor, te voy a matar. Y no hablando, sino cortando cartucho y poniéndole la pistola al pastor para matarlo. Estaban como a 1 metro y le dice, te voy a matar, le dice, porque aquí no va a haber evangelio. Aquí no queremos a los protestantes. Pero cuando él estiró la mano para matarlo, entonces, ¡ey! Le grita a otra persona, aproximadamente a unos 20 metros, ¡ey!
y saca a la otra persona. En ese entonces, pues las armas no era como ahora tan restringidas. Saca su arma y le dice, ¿me conoces? Así como no te voy a conocer, le dice el que iba a matar al pastor. Entonces dice, le haces algo al pastor y aquí te vas a morir tú también. Y entonces ese otro le dice, bueno, dice, disculpe usted, pastor, y te vuelves a meter con él. Y cuando viene, pues el pastor estaba asombrado, pues él estaba esperando su muerte. Era un asesino. Que el pastor le había hablado de que Cristo es la respuesta. Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo protege. Y mire, tuvo ese tipo de ataques él. Pero cuando es enviado a Etla, él continúa en su trabajo. Y entonces viene un momento en el cual él está en su casa dormido. Fue en la noche. Se duerme y él siente un dolor, así dice, un dolor muy grande en el brazo izquierdo. Se le recorrió el dolor y luego se le fue a la espalda y luego al corazón. Y ya no pudo respirar más. Entonces en ese reflejo que él tuvo, agarró y se volteó en la cama, que fue lo único que pudo hacer, y se tiró al suelo y cayó, sintió cómo cayó en el suelo. Y entonces, cuando pasó eso, vio cómo su cuerpo estaba abajo, estaba tirado, y él cómo se iba desprendiendo del cuerpo. Y se empezó a elevar y entonces empezó a ver su cuerpo. Allí estaba tirado, estaba boca abajo su cuerpo, él lo estaba viendo. Y entonces empezó a irse. Se empezó a elevar, 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 elevar. Hasta que llegó a un lugar de mucha luz. Pero desde el momento en el que tocó este lugar de mucha luz, dice que sintió toda una paz, una cosa que entonces él se apresuró, quiso ayudar a su alma a apresurarse para entrar, pero cuando subió un poquito más, la misma voz que siempre le había hablado, le dijo, a trabajar. Y la velocidad con que iba para arriba lo paró. Pero entonces él dice, quiso moverse para entrar más arriba. Entonces la segunda vez le dijo la voz, a trabajar. Y cuando le dijo esta voz, a trabajar la segunda vez, ¡rum!, lo baja donde había iniciado la luz. Y entonces él quiso meterse, aunque sea la mitad. Y entonces le dice la voz, a trabajar la tercera vez. Siempre le hablaba 3 veces. Y entonces el pastor, cuando escuchó la tercera vez, la voz, vino con una fuerza muy grande la voz. Y entonces lo regresó. De donde había subido, él regresó y entonces vio a su cuerpo. Cuando llegó, vio las láminas de su techo. Todo lo vio por arriba. Pasó las láminas y vio su cuerpo a un lado de la cama en el suelo. Y se metió, se acomodó de nuevo a su cuerpo y se levanta. Es algo maravilloso. Pues vemos primero datos claros del libro de un infarto que tuvo ahí el pastor, con el dolor muy característico de infarto. Y todo esto que cuenta tiene un significado muy especial porque lo manda a trabajar. ¿Qué trabajo, cuál fue en sí ya la misión del pastor Benjamín? ¿Cuál es ese trabajo que desarrolló
aquí en esta tierra? Pues mira, básicamente la palabra y la implantación de iglesias. Por ejemplo, él iba allí a Cimatlán. Allí también tuvo otro ataque. Al empezar a hablar la palabra de Dios en Cimatlán, el cura de allá, también el de Etla, los sacerdotes, fíjate. En Etla el sacerdote nos mandó golpear a mi papá, o sea, al pastor y a nosotros. Nos golpearon, nos mandaron al hospital de los golpes. Y allá en Cimatlán, el sacerdote de ese lugar, de ese entonces, quiso arrollarlo con su carro. Él llevaba una mochilita donde cargaba sus libros. Iba caminando cuando ve que viene el carro y ¡brum!, con más fuerza, y entonces él tuvo que brincar. Había sido boxeador él, había sido deportista. Recuerdo que nos llevaba él a las 5 de la mañana, aquí al río, que entonces estaba bonito, el río de la Toyac. A mi hermano Arturo, a mi primo Saúl, a mí, nos llevaba al río Toyac a hacer ejercicio. Y a las 5 o 6 de la mañana nos estaba aventando en un charco de agua fría. ¿Cuáles son las misiones que levantó el pastor? Ya vimos que trabajó en Etla, que trabajó en Cimatlán. También sabemos que en Juchitán. Sí, mira, en Cimatlán lo quisieron matar. Después de eso, el sacerdote mandó a un hombre a que lo golpeara. Y entonces él, cuando este hombre le tiró el golpe, pues como había sido boxeador, lo esquiva, y de la fuerza del golpe, el hombre se incrustó ahí en un caño de agua. Él no se arredró. En otras las misiones venía y entonces el dueño del autobús, nada más venía él de pasajero para rumbo a Oaxaca, rumbo a Miahuatlán él estaba. Y entonces cuando él venía en el autobús, le dice al chofer, el dueño, cierra las puertas, ¿sí? Ya habían avanzado cuando saca el dueño del autobús una pistola. Y va hasta, el pastor estaba sentado donde va la rueda, ahí va acurrucadito. Y entonces llega el dueño del carro y le dice, ahora sí, evangelista, hasta aquí llegaste. Y entonces cuando él le iba a disparar, de repente, en la puerta del carro, empiezan a tocar, pero desesperadamente, porque iba avanzando el carro, no estaba parado. Claro que como era lugar de los caminos de antes, entonces se asustan allí y él guarda la pistola y abre la puerta para ver qué cosa era. Era una señora con una serie de chamaquitos que se suben. ¡Ay, qué bueno que pasó el carro! Ya estaba desesperada la señora. Se subió con todos sus niños, eran una escalerita de niños. Y entonces el hombre se le dijo al pastor, que te valga, evangelista. A pesar de eso, él no se arredró. Él continuó predicando el evangelio. Sabía que Dios estaba con él. Y entonces, en Etla, sirvió con más fuerza, con la palabra, siempre fundados en la palabra. Estamos hablando del trabajo, de la misión del pastor Benjamín. Vemos que él fue misionero prácticamente, estuvo levantando iglesias en Etla. Las 2 iglesias Príncipe de Paz fueron levantadas por él.
Sí. Una pertenece a la interdenominacional y la otra es donde estamos nosotros. Sí. También en las que yo conozco, en Juchitán, también en Las Conchas, Chimalapa, empezó también a ir él. Aparte de esto, nos acaba de decir acerca de la palabra. Y yo tengo muy presente esto de nuestro hermano Benjamín. Él era muy repetitivo. Sus mensajes, cuando él los daba, nos daba hasta 2, 3 horas, 4 horas de doctrina. Y en todas sus predicaciones repetía la doctrina. Yo no lo entendí cuando era yo niño, porque era de esta forma con el pastor. ¿Nos podría explicar esta situación? Sí, es que él estaba consciente que el fundamento de nuestra fe era la palabra. Nos enseñó homilética, nos enseñó hermenéutica, y para él era muy importante que nosotros buscáramos la exégesis, que quiere decir el mensaje original. Y eso nos lo machacó, siempre es repetitivo, siempre nos lo machacó. 2 cosas: no ser chincualudos. ¿Qué es ser chincualudo? En el concepto que él manejaba, chincualudo es que seas como chapulín, que estés brincando de iglesia en iglesia, o que teniendo una doctrina sana en una iglesia, vayas a otra iglesia porque eres chincualudo, o que anuncian en las campañas, hay campaña de fulano de tal que tiene milagros. Él decía, no sean chincualudos, aquí está la palabra de Dios, léanla. A él todavía le tocó el tiempo de cuando empezaron aquí los cantantes en el Cerro del Fortín, que le pedían al pastor, ¿y qué, pastor, nos deja ir? No vayan, no sean chincuelos. Él se opuso siempre a eso. Entonces en la palabra él nos metió a analizarla, a fundar nuestra fe en la palabra. Y esto tiene una repercusión tremenda ahora, eso que nos enseñó. Él ya lo vislumbraba porque Dios lo guiaba. Mira, en algunas iglesias empezaron a correr estas costumbres. Estaban los poseídos por espíritus inmundos. Y entonces en algunas iglesias le decían a estos espíritus, a estos poseídos, yo te ato en el nombre del Señor. Y entonces él nos decía, nos explicaba, ustedes deben saber exactamente qué cosa quiere decir el texto, porque el Señor en primer lugar no nos mandó a atar espíritus. ¿Él a qué nos mandó? A echarlos fuera. Echarlos fuera. No nos mandó a platicar con ellos, de decirles, ¿cómo te llamas? No. Él sencillamente nos mandó a echar fuera. ¿Fuera de dónde? Del hombre. Del hombre. Porque se ha levantado también estas costumbres de que piden que vayan a ungir las paredes para que no entren los espíritus inmundos. Todo eso son aberraciones. Mira, por ejemplo, en Mateo 16, ya daremos una explicación qué significa darle las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver el 19. Vamos a ver la otra parte. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19.
Hablando específicamente sobre atar y desatar, según los hermanos, pues ahí está. Hay que atar al hombre fuerte. Mira, pero una de las reglas principales de la hermenéutica dice, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si vemos acá en la misma Biblia, en Mateo 19, abajo tiene una letrita. En este caso tiene letra I. Y nos manda a Mateo 18, 18. Y mira lo que quiere decir atar. Era la forma de como en ese tiempo se decía acordar. Vamos a atar, vamos a acordar, vamos a tener un trato. Eso quiere decir atar, no quiere decir amarrar. ¿Con qué vas a amarrar? Un espíritu. Porque esta declaración, yo te ato, ¿con qué lo atas? ¿Con qué lo amarras? Si se entiende así con el concepto de atar de hoy. ¿Con qué lo atas? Pues con una cuerda. Entonces, la segunda declaración, que ya es una aberración doctrinal totalmente. Yo te ato con cuerdas espirituales, con cadenas espirituales. O sea, una alteración de estas viene a dar otras cosas fuera de lo que es la doctrina cristiana. Aquí dice, en Mateo 18, 18, dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el 19, fíjate a lo que se refiere. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, está hablando de un acuerdo. La iglesia toma acuerdos entre la iglesia y ora a Dios. Ese es un acuerdo. No se está refiriendo a atar, a amarrar espíritus inmundos. Y con esta doctrina, con esta enseñanza, se empezaron a dar diferentes hermanos y hermanas, como la hermana Elpidia. La hermana Elpidia fue testigo del paralítico. Ella lo vio porque el pastor lo dijo, cómo reaccionó la hermana Elpidia. Y ella ahora está a cargo de la iglesia allá en Chimalapas. La hermana Chávez, cuando recuerdas el caso de esta mujer que estaba poseída por el demonio allá, y que fue el pastor que fuimos por ti ahí a Roca Blanca, y nos fuimos y que tú viste ese caso, pues no te conté que la hermana Chávez, la hermana Elizabeth, el pastor la llamó y le dijo, abrázala. Y ella, ¿cómo si quiere matar a la gente, no? Quería matar al hermano Ezequiel. Abrázala. Y como era la orden del pastor, pues ella se acercó a esta mujer y, obedeciendo al pastor, la abrazó. Y ella empezó a llorar. Fíjate, cómo estas hermanas fueron testigos de la doctrina que el pastor daba. Lo que decía Pablo, que muchos pueden hablar y hablar, pero decía, ya iré yo y ahora los veré por sus obras, por el poder de su predicación, no solamente por las palabras, sino que en el Evangelio hay poder. Claro que hay poder. El hermano de Telixtlahuaca, el hermano Pedro Santiago, que ya está con el Señor. El hermano Pedro Santiago también testigo del poder de Dios y de cómo Dios usaba a este siervo de Dios, al pastor Benjamín. Fue testigo en carne propia y levantó su obra, levantó la misión allá, se llama Jerusalén,
Pues vemos cómo fue el ministerio del pastor. Yo quiero tomar ahora, ya para ir despidiendo, el pastor también nos hizo mucho hincapié en las versiones bíblicas. Recuerdo que él decía que la única Biblia autorizada para la iglesia era la Reina Valera 1909. 1509. 1509. La versión 09. Y después salió la 60, que fue la que después empezó a utilizar más. Sin embargo, sí recuerdo que el pastor nos hablaba acerca de esta, que era prioritario saber definir o saber conocer la Biblia para no equivocarse. Esto ha tenido un eco grande ahora en la cristiandad, porque precisamente en este tiempo se ha estado dando un revuelo de versiones diferentes que ya tienen mucho, ¿cómo puede decirse? Que tienen mucha controversia dentro del cristianismo, y que es importante que nosotros lo veamos. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Ahorita ya lamentablemente se acabó nuestro tiempo de grabación. Sin embargo, es algo interesante que quiero que quede pendiente para la siguiente entrevista. ¿Cómo no? Recuerda que el pastor Benjamín tenía que asentar una versión para nuestro movimiento. Él fue el primero que se opuso a esta versión 60, fíjate. Fue el primero que se hizo uno como escrutinio de parte de las sociedades bíblicas en todos los pastores, porque esta versión fue una versión pues aceptada por los pastores que la revisaran nuevamente. Y el pastor fue uno de los que se opuso. Eso es algo interesante porque la Reina Valeria 1960 es la que usamos, sí, en la iglesia, y es sí, ahorita la que es más distribuida. Y sin embargo la 9 ya no la conseguimos tan fácilmente. Pues por eso él dejó esta como base. Pero cuando se hizo este escrutinio en las iglesias con los pastores, él y el hermano Josué Sánchez, que no eran todavía pastores, eran misioneros, pero él dijo, vamos a aceptar esta versión, pero llegará el tiempo que Dios muestre su palabra sin añadidos. Porque esta versión, la 60, ya tiene añadidos del texto crítico. Muy bien. El texto crítico y todo el textus receptus es de lo que trataremos la siguiente entrevista. Mientras tanto, le agradecemos, pastor. Sí, hemos concluido ya con la revisión de la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante revisar la historia de la iglesia, hermanos? No es que estemos anclados en el pasado, pero sí es importante que usted sepa de dónde viene, que usted sepa cuáles son las bases que fundamentan esta iglesia, y para que podamos crecer a través de esto y no confundirnos. Muchos pueden decir que estamos haciendo algo que no tiene consistencia, pero llegará el momento también cuando a mí me toque hablar del pastor Fidel, y llegará el momento cuando alguien más hable también de los que van a seguir en este movimiento, si es que el Señor no viene antes. Y esto va a tener un significado que va a ser muy valioso. Sí. Pues le agradecemos a mis hermanos que están en las diferentes misiones. Tenemos allá en Tabasco a mi hermano Pablo, en medio de luchas, y ahora con la pandemia, que ha afectado inclusive a varios hermanos. Le agradecemos a mi hermana Silvia Herrera, que está también hasta Chicapa de Castro. Ella fue también testigo de todas estas cosas. Las misiones están con pastores probados en la fe del Señor Jesucristo.
Esto es muy importante para no desviar. Ahora hay mucho problema. Hay iglesias que están basadas en la ciencia cristiana, que es basada a la vez en principios gnósticos de la nueva era. Y muchos hermanos que están allá, creyendo, ignorando todo esto, pues yo creo que es importante en nuestro movimiento que no haya desviaciones doctrinales, que permanezcan firmes. El único fundamento es Cristo y lo que Él nos ordenó. Amén. Bueno,